Hola Glenn, me llamo Amelia y me gustaría compartir con todo tu público algo muy tétrico que me ocurrió hace algunos años cuando era más joven y era recepcionista en una funeraria de mi ciudad. Verás, yo ya tenía mucho tiempo trabajando en ese lugar. Trabajaba por el día, así que siempre estaba lleno de gente, tanto empleados como gente que iba a los velorios. Por eso no me complicaba el trabajar ahí, pues si me tocara quedarme sola, creo que nunca hubiera aceptado el trabajo. Debo decir que nunca en todo lo que había trabajado en el lugar me había pasado nada extraño, paranormal me refiero, pero solo bastó para que me sucediera una vez, para ya nunca querer volver. Una tarde yo me encontraba en mi puesto. Había un velorio, así que debía estar al pendiente todo el tiempo, pero tuve la necesidad de ir al baño y fui de inmediato. Al entrar noté que estaba solo. Yo entré a un cubículo y mientras hacía mis necesidades escuché que alguien entró. Pues normal, no me importó y seguí en lo mío. Pero lo que llamó mi atención fue que esa persona caminaba muy lento y no hacía ningún ruido. Pensé que tal vez era una adulta mayor. Pero después por debajo del cubículo noté que la persona tenía tacones altos. Así que di por hecho que no. Salí del baño directo al lavamanos y al salir noté a esa mujer que estaba en una esquina del baño de mujeres. Una mujer muy arreglada, quien solo estaba ahí parada sin hacer nada. Yo le dije que todos los baños estaban desocupados, por si era que estaba esperando para poder usar uno. Pero únicamente me sonrió y siguió parada en el mismo lugar. Yo salí de los baños algo confundida, pero ya no pensé en eso, pues tenía que regresar a mi puesto a seguir trabajando. Pasaron unos minutos, no sé decirles exactamente cuánto, pero de pronto una señora joven se acercó a mi escritorio para preguntarme que dónde estaban los baños. Yo le indiqué dónde era, me dio las gracias y se fue. Pero no pasaron ni 2 minutos, cuando esta misma señora que me había preguntado dónde quedaban los baños, salió como loca corriendo de ahí, gritando y llorando, totalmente fuera de sí. Todos nos espantamos y algunas personas fuimos para preguntarle que qué le ocurría. Su esposo salió de la sala donde estaban velando al difunto cuando escuchó sus gritos, y ella únicamente gritaba: «Es ella, es Elena, está en el baño». Su esposo intentaba tranquilizarla. Por supuesto que yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Creí que solo le había dado un ataque de histeria por la pérdida de su familiar o yo qué sé. Así que entre su esposo y otras personas la llevaron afuera, mientras yo le pedí al guardia que revisara los baños de mujeres para ver qué era lo que había allí, que provocó los gritos horribles de aquella mujer. Así que el guardia entró al baño de mujeres a verificar que todo estuviera en orden. Pero solo pasaron unos cuantos segundos cuando salió, diciendo que ahí no había nadie ni nada fuera de lo común. Mi jefa, cuando se dio cuenta de la situación, me mandó a que fuera con la mujer, a ofrecerle un vaso de agua y me asegurara de que se encontrara bien. Así que eso hice. Al salir, esta señora estaba sentada en un carro y enseguida su esposo y otra señora. Yo me acerqué y el esposo me dijo que ahora no era conveniente que ella hablara con nadie. Yo le dije que entendía, pero que debía saber qué era lo que había ocurrido en los baños. Y recuerdo que este señor no encontraba la forma de decírmelo, pues siento que a él le parecía algo increíble. Pero a como él pudo me dijo: «Es que mi esposa dice que cuando entró al baño y abrió una de las puertas, allá adentro estaba su amiga Elena, a la que están velando en este momento». Yo la verdad que no les voy a mentir, no supe cómo reaccionar o qué decirle. Únicamente me quedé con cara de sorpresa mirando al señor, quien muy avergonzado me empezó a decir que no me preocupara, que muy probablemente su esposa se lo imaginó, pues estaba muy dolida con lo que le había sucedido a su amiga y que tal vez su inconsciente se le imaginó, pues le dolía no haberse podido despedir de ella. Yo le respondí: «Claro, no se preocupe, señor. De igual manera, ya se mandó a revisar el baño de mujeres, pero el guardia no encontró a nadie ahí.
Después de eso fui a la oficina de mi jefa para hacerle saber lo que había sucedido. Ella me dio las gracias y me dijo que regresara a mi puesto y así lo hice. Pero yo para ese punto ya me sentía muy intranquila, pues no podía olvidar lo que este señor me había dicho. Y mientras le daba la vuelta al asunto, recordé a la mujer que yo había visto cuando entré al baño, hace unos minutos antes que sucediera todo eso. Comencé a sentir un nervio impresionante y ya no sabía ni qué pensar. Yo nunca vi a quien estaban velando en esa sala, pues mi trabajo únicamente era estar en recepción. Pero decidí levantarme y darme una vuelta por la sala, pues tenía que sacarme de esa duda. Cuando miré la foto de la mujer difunta, no sé cómo explicarle lo que sentí, que casi me desmayó. Créanme o no, pero era la misma mujer que yo había visto en el baño parada en una esquina. Yo salí rápidamente de allí y me fui a mi puesto como pude, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo, pues era muy difícil para mí creer que había visto un fantasma por primera y única vez en mi vida. La señora que salió corriendo toda histérica tenía razón. No estaba loca, ni se lo había imaginado. Pero yo no sentía ganas de ir a contarlo. Lo único que quería era irme a mi casa. No sé cómo le hice, pero terminé mi turno y me fui de allí. Y después de pensar mucho, pensé en renunciar, pues sabía que ya no iba a ser lo mismo. Me aterraba solo la idea de tener que presentarme de nuevo, a trabajar ahí en ese lugar. Al final terminé renunciando, y fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Pero esa amarga experiencia nadie me la quita, ni a esa mujer de mis pesadillas. Buenas noches a todos, me llamo Oscar. Mi hija me habló de este canal para que relatara mi historia paranormal, pues desde hace mucho que quiero compartirla con más gente, puesto que es algo perturbadora. En 2021 yo me encontraba desempleado. Dejé mi currículum en muchos lugares, pero en ninguno me llamaban, hasta que de pronto recibí la llamada del que menos quería que lo hiciera, pues era como conserje, pero de una funeraria. Nunca fui alguien que creyera en fantasmas ni esas cosas, así que no era por miedo a trabajar en un lugar así, más bien por ser un lugar deprimente para mí. Por eso era que esperaba que me hablaran de cualquier otro empleo, pero no fue así, y ni modo. Yo tenía que trabajar de inmediato, pues ya me había acabado los ahorros de mi antiguo empleo. Me presenté la siguiente mañana, donde se me indicó mi horario y se me dieron todas las instrucciones, así como las reglas. No podía entrar a ciertos cuartos cuando hubiera cuerpos allí, entre otras cosas. La paga era buena, pero el horario era lo que no me convencía del todo, pues cuando hubiera funerales tenía que quedarme hasta que terminaran para limpiar todo el lugar, aunque estos terminaran tarde por la noche. Habían pasado algunas 2 semanas trabajando allí. Hasta ese momento todo había sido normal dentro de lo que cabe, pues aún no me acostumbraba a estar rodeado de cuerpos y ver y escuchar lamentos horribles de las personas casi a diario. Pero sabía que poco a poco me acostumbraría. Solo que una noche pasó algo que me hizo salir del lugar para nunca volver. Esa noche recuerdo que llegó el cuerpo de un niño. Yo tenía que abrir y cerrar los portones por donde llevaban a los cuerpos, así que siempre me enteraba de cada difunto que ingresaba. Yo estaba limpiando el velatorio número 2, pues ahí hubo un velatorio los últimos 2 días, y quedó hecho un desastre. Las 2 mujeres embalsamadoras ya se estaban retirando. Me dijeron buenas noches y dejaron su lugar de trabajo con llave como siempre lo hacían. Yo seguí en lo mío, tratando de darme prisa para poder retirarme, pues les confieso que no me gustaba quedarme solo en el lugar. ¿A quién le gustaría? La vibra sí es muy pesada y te deprimes mucho, sin mencionar que estás ahí solo encerrado con cuerpos sin vida.
Yo recuerdo que junté toda la basura en 2 bolsas negras, de esas de las grandes, y las puse afuera de la sala que me encontraba limpiando. En eso encendí la aspiradora, pues el piso estaba cubierto de alfombra y me puse a aspirar. Pero de pronto escuché unos pasos haciendo eco afuera de esa sala, donde estaba el vestíbulo. Fueron tan claros que apagué la aspiradora y la tiré al piso del susto. Todo quedó en completo silencio. Yo veía hacia afuera, pero sin moverme de donde estaba. Y en eso recuerdo que grité, ¿quién es? Pues tenía esperanza de que me contestara alguna de las embalsamadoras, que tal vez se habían regresado porque se les olvidó algo. Pero no. Nadie me respondió. Me agaché a levantar la aspiradora y apurarme para terminar de una buena vez. Pero antes de poder encender la aspiradora de nuevo, se escucharon unos pasos corriendo por el vestíbulo, esta vez alejándose hacia donde están los cuartos, donde preparan los difuntos. Yo me acerqué muy lento a la entrada de la sala 2 para asomarme, y lo que me encontré fueron las 2 bolsas de basura que yo había dejado allá afuera, completamente volteadas, con toda la basura esparcida en el piso. Yo, más que molesto, estaba muy asustado, pues la funeraria se encontraba cerrada con llave. Únicamente cierto personal teníamos las llaves y adentro en ese momento no había nadie más que yo. Así que me puse a recoger toda la basura y meterla de nuevo a las bolsas para sacarlas de una vez. Cuando por fin terminé, fui por mis llaves. Las había dejado arriba de una de las sillas de la sala 2, junto con mi celular, pues la necesitaba para abrir la puerta, pero cuando llegué ahí noté que ya no estaban. Ni las llaves ni mi teléfono. Las busqué por toda la sala, pero no estaban por ningún lado, lo cual cada vez me ponía más los nervios de punta, pues ni siquiera podía llamar a nadie para que me auxiliara, pues el teléfono de la funeraria estaba en la oficina del dueño, la cual también siempre tenía llave. Yo tenía ganas de llorar para ese punto. Estaba sentado pensando qué hacer, cuando de pronto escuché una risa infantil. No les puedo describir cómo se me puso la piel de gallina, pero decidí salir y enfrentar a lo que fuera que me estuviera haciendo todas esas travesuras, pues era eso, o quedarme ahí toda la noche hasta que alguien llegara. Salí de la sala y caminé hasta donde están los cuartos donde preparan los cuerpos, pues de ahí venían las risas. Yo recuerdo que gritaba, «Descansa en paz», en repetidas ocasiones, pues sabía que lo que me estaba haciendo todo eso no era alguien vivo. En eso me paré en el último pasillo que estaba en completa oscuridad. Ahí era donde ponían a los cuerpos terminados, listos para ponerlos en los ataúdes. No di ningún paso. Únicamente me quedé ahí parado por unos segundos, con los nervios de punta y el corazón palpitándome como nunca antes, cuando de pronto lo vi. Una silueta de un niño asomándose por el cuarto donde estaba su cuerpo, que se suponía que estaba cerrada con llave. Me estaba observando, asomando su pequeña cabeza y sus manos en la pared. Yo observaba todo petrificado, pues no salí corriendo al segundo de ver eso como cualquier persona hubiera reaccionado. No sé qué fue lo que me hizo quedarme. No les diré que mi valentía, porque sinceramente el miedo me consumía al observar aquello. Pero era como si mi cuerpo no reaccionara. Solamente recuerdo que le dije, «Ve con Dios, pequeño». Y en ese momento, la silueta se metió de nuevo al cuarto y ya no volvió a asomarse. Yo me fui temblando de ahí como pude hasta la sala que estaba limpiando. Y lo primero que vi al entrar fueron mis llaves y mi celular, en el mismo lugar donde los había dejado. Dejé la sala así sin terminar de aspirarla. Simplemente tomé mis cosas y me fui a mi casa, con un muy mal sabor de boca y con un nudo en la garganta.
Al siguiente día únicamente me presenté para entregar las llaves y el uniforme para presentar mi renuncia. Ya no quería volver al lugar. Aunque eso me pasó en el 2021, me sigue provocando pesadillas. Yo no sé si haya sido el fantasma de aquel niño que llegó ese día y me estaba haciendo travesuras o algo más, pero no me quedé para averiguarlo. Ya había sido suficiente para mí el haber visto una persona muerta. Mi nombre es Felipe y hoy vengo a contarles algo horrible que me ocurrió hace unos meses en la funeraria donde yo trabajaba. Yo era velador en ese lugar. Por supuesto, mi turno era el de la noche y mucha gente siempre me preguntaba que si no me daba miedo trabajar en ese lugar, a esas horas y solo. Y mi respuesta siempre era que no, pero porque nunca me había pasado nada raro, fuera de la vibra que se siente en esos lugares, pero que es normal, pues son lugares tristes y la gente acude ahí con una vibración muy baja, y eso se queda ahí en el ambiente. Mi puesto estaba dentro de la funeraria. Mi labor era vigilar las cámaras toda la noche, y por supuesto revisar cuando hubiera algo inusual. Una noche que me encontraba sentado vigilando las cámaras mientras tomaba un café, escuché algo dentro del lugar. No estaba seguro de qué era, pues escuchaba muy bajo. Yo me quedé en completo silencio tratando de escuchar. Y eran llantos. Pero se escuchaban muy lejos, así que no podía estar 100% seguro. Así que revisé todas las cámaras para ver si encontraba algo. Pero no. Todo estaba relativamente tranquilo. Yo me levanté de mi asiento y caminé un poco tratando de ver dónde se encontraban aquellos lamentos. Y entre más caminaba, más fuertes se escuchaban. Ya no había duda. Eran lamentos de personas, pero paraban por segundos y después volvían a escucharse en distintos puntos del lugar. Uno se siente tan vulnerable en esa situación, pues no sabes a lo que te estás enfrentando. No sabes si eso que escuchas es de alguien vivo o algo de otro plano. De pronto el teléfono sonó muy fuerte y yo brinqué del susto por el ruido. Volví hacia mi puesto para contestar y cuando lo hice del otro lado me respondió una señora, preguntándome que si todo estaba bien, que si algo había pasado con los cuerpos de sus familiares o por qué habíamos llamado a esas horas. Yo le respondí que no sabía de qué estaba hablando, que yo era el guardia de seguridad y que ya no había nadie más en la funeraria, que nadie le marcó desde aquí. Ella estaba muy enojada. Me reclamaba preguntándome que si era una broma de mal gusto, que me iba a reportar. Yo trataba de hacerle entender que yo no la había llamado y que no sabía ni siquiera quién era ella o por qué me estaba llamando. Estaba tan confundido igual que esta persona. Ella me dijo que era la abuela de los dos jóvenes que habían llegado esa noche a la funeraria, que al siguiente día sería su funeral y que acababa de recibir una llamada desde mi teléfono. Pero al contestar únicamente escuchó lamentos y después colgaron. Ella se asustó mucho, pues pensó que algo había pasado con los cuerpos de sus dos nietos. Yo atónito escuchándola. Sin casi poder hablar, yo le repetía que yo no había sido. Le ofrecía una disculpa de antemano, pero que no sabía qué era lo que había ocurrido. Le pedí por favor que no me reportara o podría perder mi trabajo. Pero me interrumpió cuando de pronto la señora comenzó a llorar descontroladamente. Yo le preguntaba si se encontraba bien, pero no me respondía. Únicamente seguía llorando. Aquella situación me rebasaba. Yo no sabía qué hacer o qué más decirle. Pero de pronto entre llanto me dijo: sé que fueron ellos. Apenas tenían 15 y 16 años y no saben lo que les está pasando. Nunca debieron subirse a esa maldita moto. Ahí supe que se refería a sus nietos.
A este punto a mí ya se me dificultaba hablar, y me entró una tembladera inexplicable. Intentaba tranquilizarla, pero de pronto ella me colgó, y yo me quedé allí, en la soledad y el silencio de ese lugar, volteando a todos lados, más paranoico y lleno de miedo que nunca. Pero no me fui. Cumplí con mi trabajo toda esa noche, pensando y dándole vueltas a lo que había sucedido. Nunca sabré exactamente qué fue lo que pasó, pues no le encuentro explicación alguna. Lo único que se me hace lógico pensar es que aquellos jóvenes, como dijo su abuela, estaban tan asustados y no sabían en dónde estaban. Por eso lloraban y llamaron a casa desde mi teléfono. Fue una muy extraña y aterradora situación. Difícil de digerir, pero que con los años se ha aprendido a tenerle respeto, en lugar de miedo a los difuntos. Aunque después de eso ya nada fue igual. Yo seguí trabajando ahí por un tiempo, pero después me cambié de trabajo, quedándome únicamente con esa aterradora anécdota para contar. Buenas noches a todos. Deseo compartir esta experiencia anónimamente y espero no ser juzgado por lo que les voy a contar. Hace algún tiempo trabajé como embalsamador para una funeraria muy reconocida y costosa, de donde yo residía anteriormente. Al entrar se me mencionó que casi siempre había mucho trabajo, puesto que únicamente éramos 2 personas quienes hacíamos esta labor. Mi compañera y colega, quien ya llevaba más tiempo trabajando ahí, me contó que los otros embalsamadores que contrataban no soportaban el ambiente del lugar, pues muchas cosas pasaban allí. Y a pesar de que nosotros tenemos que estar preparados para este empleo, que no es nada fácil, aquellos hechos los rebasaban y preferían irse aunque no les pagaran. Me contaba que en el lugar por las noches, cuando se encontraban solos terminando algún cuerpo, se escuchaban cosas afuera del cuarto. Había veces que se escuchaba como si alguien se arrastrara por el pasillo, y también muchas veces habían escuchado murmullos en los baños, cuando estaban completamente vacíos. Al principio yo no le creí nada de lo que me contaba, pues en este trabajo se te prepara para no temerle a los cuerpos, para tomar todo científicamente. No creía en fantasmas, demonios ni nada de esas cosas. Era un tipo muy cerrado y escéptico. Resulta que una tarde llegué a la funeraria, pues era mi día de descanso, pero me llamaron para que me presentara porque había mucho trabajo y no tenían a nadie que me cubriera. Así que no me quedó de otra más que aceptar. Llegué al lugar y noté que estaba lleno de gente. Al parecer había un funeral de esos que duran toda la noche, y al entrar noté que una joven estaba sentada en una de las bancas de la entrada. Pero lo que me llamó la atención de ella fue que se me quedaba viendo, con una ligera sonrisa en su rostro. Yo solo le devolví la sonrisa y seguí caminando. Entré al baño a lavarme las manos, y cuando salí de nuevo estaba la misma joven viéndome y sonriendo, pero ahora parada cerca del vestíbulo, recargada en una pared. Yo le volví a sonreír y seguí caminando para llegar a mi lugar de trabajo, donde me esperaban los cuervos para que los preparara. Pero al entrar a ese cuarto me encontré con mi colega preparando un cuerpo. Estaba sentada tapándole la cara. Únicamente la saludé y ella se rió burlándose de mí, porque había tenido que presentarme en mi día de descanso. Así nos llevamos. Empecé a platicar con ella de los planes que tenía para esa noche, mientras ella seguía riéndose de mí. Pero cuando levantó la cabeza y yo pude ver la cara del cuerpo que estaba maquillando, era esa misma chica, la misma que me había recibido sonriéndome cuando llegué. Me quedé en silencio por un momento, analizando lo que me estaba pasando. Mi colega, bromeando, me dijo que me quedó mal el maquillaje, pero al ver que yo no le respondía, ahora sí en serio me preguntó que qué pasaba. Y yo le dije todo sin dudar, pues estaba muy impresionado y quería contárselo. Necesitaba que me dijera algo como
te lo imaginaste o eso es imposible. Pero lo que me dijo me dejó aún más boquiabierto. Me contó que ella también había experimentado algo similar en esa funeraria, que una vez que preparaba un cuerpo de un señor ya mayor, se encontraba sola en el lugar pues no había funerales esa noche. Ella se quedó a terminar el trabajo y dice que escuchó la voz de un hombre fuera del cuarto donde estaba trabajando, que solamente decía: ¿Dónde estoy?, en repetidas ocasiones y con voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Ella salió a ver si había alguien allí o si era un espíritu, como solían abundar en ese lugar, pero no pudo ver nada. No logró encontrar a nadie y regresó a terminar su trabajo, pero al volver se percató de que el hombre al que estaba maquillando tenía los ojos abiertos. Ella no se explicaba cómo era que había pasado eso. Se lo cerró de nuevo y comenzó a explicarle lo que le había sucedido, con mucho tacto y amabilidad. Le hablaba al cuerpo haciéndole entender que ya no estaba en este plano, que tenía que ir a descansar y después de eso ya nada extraño ocurrió. Ella me cuenta que estaba segura que el señor que preguntaba que dónde estaba era el espíritu de ese hombre que ella estaba preparando, pues se encontraba perdido y sin saber que ya no estaba con vida. Yo le pregunté que si entonces a la joven que vi era el alma de esa chica, y ella me dijo que era lo más probable, aunque era un poco perturbador que ella estuviera sonriendo, y no confundida y triste como todos los demás. Mientras mi colega decía eso, el cuerpo de la chica tuvo un espasmo. Esto muchas veces es normal que le suceda a los cuerpos, pero se me hizo muy tétrico que lo hubiera hecho justo cuando mi colega comentaba eso de ella. Sin duda hay muchas cosas en este mundo que no conocemos o no llegamos a comprender, y tantas experiencias similares vividas por colegas me hace creer que existe algo más allá, después de la muerte.